Hola, bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves, trabajo con desarrollo de mercado para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de técnicas de microfonía, incluyendo microfonía en estéreo. Son temas que no... un poco de técnica, pero mucho de escuchar, de elegir su mejor micrófono y escuchar el resultado y decidir qué timbre, en la verdad, le gusta más. En general, algunos puntos principales es, los micros son herramientas, entonces hay herramienta para cada trabajo. No voy a poner un clavo en la pared con una pinza, ¿cierto? Entonces tengo eh, eh, varios dispositivos para cada trabajo. Entonces, el importante es saber qué timbre me gusta, dónde quiero llegar para elegir mejor cada micro. Conocer la respuesta de frecuencia del micro, eso básicamente vas a la... me avisan que hay un problema de audio. ¿Todo bien con el audio? ¿Todo me escuchan bien? Ok, perfecto. Está bien, entonces debe ser puntual. Conocer la respuesta de frecuencia de los micros, básicamente vas a la página de Shure y tiene las especificaciones donde puedes ver exactamente la respuesta en frecuencia. Vamos a hablar un poquito más de cómo leer una respuesta en frecuencia. Ubicar el micro en diversos puntos, probarlos, pruebe, micro, ubicación, técnica. Toma tiempo, pero es importante probarlo. En vivo muchas veces no tenemos el tiempo, pero es siempre muy importante probarlo. Y atención a los detalles, ¿no? Si eres un músico y vas a grabar, vas a escuchar esto por el resto de su vida y el resto de su vida va a pensar, hoy había que tener cambiado las cuerdas estaban viejas o el instrumento de percusión no estaba perfectamente afinado, hay un armónico que no me gusta. Entonces, cuidado con estos detalles antes de empezar la grabación. Entonces, ¿cómo elegir un micrófono? El tipo del micrófono es el primer que vas a hacer, que es dinámico, un condensador o un micro de listón. El dinámico son los micros más duros porque necesitan más presión para movimentar una bobina dentro de un conjunto magnético. Los puntos positivos de eso es que permiten te permite aislar el sonido mucho mejor que un condensador. Pero por otro lado, no son más indicados para instrumentos muy suaves o que necesitan altísimas frecuencias. Tiene armónicos de altísimas frecuencias. Ya el microcondensador, el único que tiene que hacer es movimentar una película muy delgada. Entonces, cada soplo, cada detalle se capta, pero con eso también se capta todo el escenario. Entonces, si estás en vivo o si estás en una sala que no tiene una buena acústica, el condensador no te perdona mucho. Los micros de listón o de cinta son más especiales, ¿no? Es para uno que busca el timbre del micro de cinta. Hay que escucharlo. Son micros más caros, entonces muchas veces no es un micro que uno va a comprar por error, ¿no? Es bueno escucharlo. Son timbres que agradan mucho. Hay mucha gente que le encanta cómo suenan en los amplificadores de guitarra, en overs de batería o hasta mismo para completar voces. El patrón polar es como
el micro capta el sonido que llega en diferentes ubicaciones. Cuando ves un gráfico de patrón polar como este que está en la pantalla, el 0 es a frente del micro. El 180 grados sería hablando a la parte de atrás del micro. Y las pelotitas ahí, los dibujos te dicen cómo capta el micro, ¿no? Entonces ahí ves que el bidireccional, que es el que está en negro, capta para 0 y 180 grados. El cardioide, que está en azul, se parece a un corazón y capta más para frente, pero un poquito más abierto. Ya el hipercardioide, que es el que está en púrpura, es más cerrado, pero tiene una pequeña colita para el lado de 180 grados. Entonces hay que ver bien cómo quieres la captación. Hay ventajas de micros omnidireccionales que captan en todas las direcciones, que por ejemplo no tiene efecto de proximidad, tiene mucho menos ruido de manejo, pero también te captan todo. Si estás haciendo en vivo y tienes monitores fuertes, es más difícil trabajar con un omnidireccional. Ya un cardioide es un micro direccional el suficiente para tener un buen rechazo de monitores, pero abierto el suficiente para que te perdone la mala ubicación, te perdone que uno cambie la ubicación de la boca con relación al micro durante el show o durante el discurso. Y por eso son los más populares. Los supercardioide o hipercardioide son más cerrados. Entonces te aíslan más la voz, especialmente en escenarios con alto volumen de monitores, pero no te perdona una mala ubicación. Si uno se mueve la boca, el timbre sí cambia, y esto puede ser un problema. Un otro punto que hace bastante diferencia es qué frecuencia es importante para ti. Muchas veces los patrones polares se enseñan en 1 kHz o 1000 Hz, porque básicamente en el medio de la frecuencia de voz. Pero si necesitas más agudo o necesitas más grave, puede ser que el patrón polar no sea tan perfecto. Si el micro no tiene lo que llamamos de un patrón polar coherente. El micro con patrón polar coherente te da el mismo patrón polar en todas las frecuencias. Son micros más caros normalmente. Entonces ahí se ve el gráfico de la captación del omnidireccional, del cardioide y del supercardioide. Entonces el omni capta en todos los sentidos, el cardioide valoriza lo que viene por la frente, capta menos a 180 grados, el supercardioide es más cerrado todavía para la frente, pero como efecto tiene un poquito de captación a 180 grados y no te perdona mucho la ubicación. Un otro tema importante es la respuesta en frecuencia. ¿Cómo leer un gráfico como este? Este es un SM57, que es un micro de voz. Su respuesta no tiene mucho grave, mira, la línea baja cuando voy más para la izquierda, abajo del 200 Hz. Porque la voz, está bien, si canto un bajo, algo así bien fuerte, lo bajo la frecuencia, pero normalmente no hay tanto contenido de baja frecuencia. También si ves, la respuesta baja mucho cuando pasa de 15 kHz, porque también la voz no tiene tanto componente, tantos armónicos en esta frecuencia. Entonces, cuando ves una respuesta en frecuencia, una curva de respuesta en frecuencia, mira dónde está el 0. En el eje vertical, el eje Y, mira dónde está el 0. Mientras la línea está en el 0, significa que el micro no adiciona y no subtrae ni una frecuencia. O sea, lo que entra es exactamente lo que sale. Si la línea está para arriba del 0, significa que el micro valoriza estas frecuencias. En este caso, la frecuencia es entre 2 y 8 kHz.
que justamente te da la presencia, te da la inteligibilidad, porque es un micro para voz, para discursos. Y también te compensa lo que tenemos, que es un factor de proximidad. Cuanto más cerca hablo del micro, más grave viene. Entonces, como vemos, como hablamos antes, lo que está ahí entre 50 y 200 Hz, se ve una línea que sube. Entonces, cuanto más baja la frecuencia, menos capta en estas frecuencias, que son los graves. Y estos gráficos se encuentran básicamente en todas las especificaciones de los micros. Esta diapositiva le ayuda. Esto se necesita una versión más fina, que se vea mejor. Hay muchos de esos gráficos en la internet. Si buscas por respuesta en frecuencia de instrumentos musicales, vas a encontrar mucho de esos. Pero esto te ayuda mucho a ubicar qué micro vas a usar. Por ejemplo, si vas a usar un bajo, si vas a grabar un bombo, mira, entre Percussion Instruments, Bass Drum, es el bombo de la batería. La parte negra, que es la frecuencia fundamental, está ahí entre 50 y 150 Hz. Lo que está más gris o los puntitos son los armónicos. Entonces el bombo está bien en el rango grave y tiene armónicos en las más altas frecuencias. Entonces necesito un micro que tenga esta respuesta en frecuencia de los graves. Pero como vimos, un 57 quizás no es el mejor. Necesitamos un micro que sea más flat o que valorice más lo que está más en los graves. Ya un violín empieza en 200 Hz más o menos y tiene la fundamental hasta 3-4 kHz y arriba de eso armónicos. Entonces es un micro que hay que tener una buena respuesta en las altas frecuencias. Pero hay un otro componente importante del micro, que es la presión sonora. Los micros condensadores que tienen alta sensitividad pueden distorsionar con sonidos muy fuertes. Entonces, el ideal es que el micro sea también ajustado a la presión sonora que tenemos. En el caso del bombo, por ejemplo, es un instrumento muy fuerte, tiene alta presión, entonces el micro tiene que tener una alta presión sonora. Ya el violín no, el violín es muy suave, entonces necesitas un micro que sea sensitivo el suficiente para captar todos los detalles del violín. Mi opción, por ejemplo, para un violín sería un condenser de respuesta plana. Entonces, en la ecualización o a veces en el propio micro puedo sacar un poco del grave que no me interesa en el violín y lo dejo flat para las altas. Ya para el bombo necesito algo que sea grave. Hay condensers y muchos de los condensers tienen una buena respuesta de grave. Entonces yo podría usar los condensers con tanto que no tengo una super sensitividad que no va a distorsionar con la presión sonora del bombo. Pero un otro punto importante es que los dinámicos te aíslan más, no captan tanto lo que no es el foco. Entonces, si pongo un condenser en el bombo, suena bien el bombo, pero también me agarra redoblante, me agarra over, me agarra toms. Y si lo pongo un dinámico, estos instrumentos que no son los principales donde estoy enfocado, no van a tener tanta presión sonora para movimentar el micro dinámico. Un punto muy importante es la distancia entre el micro y la fuente sonora. Es una cuestión de relación señal-ruido. Cuanto más cerca estoy del micro,
menos capta el ambiente. O sea, puedo dejar la ganancia más cerrada y no me va a captar tanto el ambiente. Voy a valorizar más la fuente sonora. Cuanto más aislado estoy del micro, cuanto más alejado estoy del micro, más ambiente voy a agarrar. Puede sonar más natural, pero si el ambiente es ruidoso, también me va a sonar mucho el ruido del ambiente. La ganancia antes de retroalimentación es algo muy importante cuando trabajamos en vivo. Si tenemos monitores fuertes, hay que controlar, el primer punto es controlar el volumen del escenario. Hay que controlar muy bien el volumen del escenario, dejarlo el más suave posible. Lo que no es una tarea fácil porque tiene que discutir eso con los músicos. No me gusta eso, yo quiero algo fuerte y que se escuche bien. Pero esto también, uno de los problemas de tener un escenario con volumen muy fuerte, es la retroalimentación en los micros. No puedes dar tanta ganancia en el micro si no vas a tener retroalimentación o va a acoplar, como unos de ustedes llaman, dependiendo del país. El otro tema del escenario muy fuerte es que el público escucha más el escenario que la sala y suena feo. Dos micros captando la misma fuente sonora. Es un tema bien complicado porque el arribo del sonido al micro se da en tiempos distintos. Un micro que está más cerca de la fuente sonora recibe el sonido antes de uno que está más alejado, ¿no? Está bien, el sonido es muy rápido, 340 metros por segundo, pero sí hay diferencia de tiempo de llegar en un micro y llegar en otro micro. Esta diferencia de tiempo genera lo que llamamos de problemas de fase, ¿no? Que es un nombre muy fino, ¿no? Uno dice, no, esto tiene problema de fase y todos piensan que sabe mucho de lo que está hablando. Pero es algo muy sencillo, es básicamente que como el sonido no llega en el mismo tiempo, este retrasado de que un micro tiene con relación a otro, cuando sumamos los dos micros, realzan ciertas frecuencias y atenúan otras, o sea, cambia el timbre. Entonces, dos micros para el mismo sonido, o lo planeamos totalmente uno derecho y otro izquierdo para hacerlo estéreo, o entonces ubicámoslos perfectamente a la misma distancia, lo que muchas veces es muy difícil. Pero para saber, todo es una cuestión de escucharnos. Para saber si tiene un problema de fase o no, escuchas un micro solo, uno de los dos, no importa cuál. Escuchas. Abre el otro. El timbre cambia feo o el timbre cambia bonito. ¿Es algo que te le gusta o es algo que suena raro? ¿No? Si suena raro, 90% de las veces es porque está teniendo un problema de fase. Entonces hay que ubicar el micro diferente, o si es una consola digital y tenés delay por canal, quizás retrasarlo uno de los dos un poquito para ajustar la fase. La manera más sencilla de no tener problema de fase, utiliza un micro solo para cada fuente sonora. Ahí no vas a tener problema de fase. El otro tema es que cuando muchas veces no por necesitar cubrir una área grande, por ejemplo un coro, no hay cómo hacerlo con un micro solo. Entonces necesita poner varios micros. Para que evite problema de fase, el ideal es que la distancia entre un micro y otro sea 3 veces más que la distancia entre el micro y la boca, o el micro y la fuente sonora. Entonces, en un coro, por ejemplo, si el micro está a 1 metro de distancia del coro, el otro micro tiene que estar hasta 3 metros de distancia lateral
Y entonces la distancia entre un micro y otro 3 veces más que la distancia entre el micro y la fuente sonora. Así ayuda que no tenga, que dos micros no capten exactamente la misma señal y tenga problemas de fase. El otro punto, especialmente en coro, es poner un micro para cada naipe, para cada armonía, ¿no? Un micro para los sopranos, un micro para los altos, un micro para los barítonos, un micro para los tenores y así vamos. Algunas técnicas de microfonación o microfonía estéreo. El bueno de estéreo es que te da una buena imagen sonora, te da una buena calidad de captación, es muy natural y es relativamente fácil de mezclarlo. Una técnica muy utilizada es la técnica ORTF o NOS, que es básicamente la misma técnica con ángulos diferentes, donde dos cardioides se ponen en un ángulo de 110 grados, si es la técnica ORTF, que es la francesa, o a 90 grados, si es la técnica NOS, que es la sueca. La distancia entre las dos cápsulas algo entre 6 y 10 pulgadas, o sea, el máximo 25 centímetros más o menos, de 10 a 25 centímetros más o menos. Cuanto más cerrado es, o sea, más cerca del NOS, 90 grados, mejor va a ser el centro. Cuanto más abierto, por ejemplo, los 110 grados del ORTF, es más abierto, pero tiene menos centro. Entonces hay mucha gente que usa con buen resultado el ORTF, el ORTF abierto, pero con un micro para valorizar algo que está en el centro que necesitas, por ejemplo, un solista o algo así, y lo trae en la mezcla junto con el micro estéreo. Una ventaja de esta técnica es que, la verdad, puedes abrir o cerrarlos como quiera. O sea, obviamente, si los cierra mucho, no vas a tener una abertura estéreo. Si los abre demasiado, no vas a tener definición. Pero no hay una necesidad, ¿no? A no ser que te piden que el audio sea grabado en estéreo en 110 grados. Está bien, si no, puedes ajustarlo un poco para adaptarse a cada situación. Lo que ya no pasa con el XY. El XY es una técnica que simula el oído humano, donde los dos micros están apuntados para el centro. Entonces, en vez de separar a frente a la cápsula, separo el cable, separo la parte posterior del micro. Y uno apunta para un lado, el otro apunta para el otro, pero las cápsulas están a la misma ubicación en el centro. Entonces, cualquier cosa que llegue en el centro va a ser captado igual por las dos cápsulas, pero lo que viene más para un lado capta más una cápsula, lo que viene más para el otro lado capta más otra cápsula. Es más complicado porque no te permite manipulación, no se puede abrir o cerrar la imagen estéreo, ¿no? Después de grabar. Y hay que tomar mucho cuidado con la ubicación del centro, tiene que ser perfecta para que cuando ponga en mono, o sea, si tenés lo pone los dos paneos para el centro, o si tenés una consola que te permite escuchar, sumar los dos canales y escucharlos en mono, que no suene raro cuando pongas en mono. Si suena raro cuando pones en mono, probablemente es porque la ubicación de la XY no está perfecta. Es una técnica muy utilizada. Hay muchos micros de grabadores portátiles o de cámaras que utilizan esta técnica XY. La técnica MS, que es mid-side, es una técnica un poquito más complicada, pero te da un montón de ventajas. Utilizamos dos micros, uno frontal, cardioide, en este caso de la foto, con mis micros Beta 181, es el micro de abajo,
El micro de abajo está apuntado frente para la fuente sonora en cardioid. Ya el micro que está arriba es un bidireccional, o como llamamos algunos figura 8, que capta para los lados. Entonces, como ves, la ubicación está captando para la derecha y para la izquierda. Con estos dos micros se puede hacer lo que llamas una decodificación MS y generar una señal estéreo. El bueno de eso es que esta generación de la señal estéreo puede ser hecha en la mezcla o en la postproducción, y puedo cambiar el campo del estéreo, abrir la imagen o cerrar la imagen del estéreo dependiendo con la mezcla. Y los mismos micros, la verdad, en diferentes puntos de la mezcla pueden tener aberturas diferentes. Entonces, para captación de ambiente en cine, o hasta mismo para captación de público en conciertos, es muy interesante utilizar eso para poder cambiar la apertura estéreo en la mezcla. La codificación básicamente lo que se hace es que el M, que es el cardioid, entra en un canal de la consola. El S entra en dos canales de la consola. Y uno de ellos yo invierto la fase. Entonces son dos canales y lo pongo uno todo para la derecha y otro todo para la izquierda. El equilibrio, el balance entre el central y los dos MS, los dos S, da el cuánto de estéreo voy a tener. Por ejemplo, si lo tengo el M muy a frente, estoy más cerrado. Tengo, por ejemplo, 30 grados de apertura. Pero si lo tengo el S, los dos S más fuertes, abro más el estéreo. Entonces llego en 150 grados o algo así. Entonces el punto del cuán fuerte está el M con relación a los S, le da el cuán abierto vas a estar el estéreo. Y la ventaja de eso es eso, porque puedo grabar el M en separado del S, y en la postproducción hago todo el tema de generar el estéreo y cambiar de acuerdo con lo que me gusta. Hay micrófonos que son MS, por ejemplo, el MV88 de iPhone que hacemos, que Shure lo hace. Por la propia aplicación de iPhone, lo puedo cambiar la apertura estéreo. O entonces puedo elegir grabar el M y el S en separado para hacerlo en la postproducción. El mismo pasa con el VP88, que es el micro estéreo para broadcast, para radiodifusión, que se pone arriba de cámaras también. Puede salir estéreo directo o entonces grabar el M y el S en separado. Ahora algunas técnicas de grabación en general. En el estudio, si vas a grabar voces, el ideal es que se aleje como 10-20 centímetros de la boca. Usar el filtro si es necesario, mantenga todas las superficies reflexivas afuera, o sea, de preferencia que no esté cerca de una pared. Tomar mucho cuidado con soporte mecánico con relación a ruido, vibración. Y atención a tanto la mezcla como la ubicación de los audífonos. Si eres un cantante de esos que les gusta sacar uno de los audífonos, o entonces estás trabajando con un cantante que le gusta sacar uno de los audífonos, panee el retorno del audífono solamente al lado que está en la oreja. No deje que suene el que está suelto, porque si no el micro lo va a escuchar. O sea, el micro va a captar lo que viene del audífono. Esa es una técnica de coro que lo uso mucho con el Beta 181. Entonces es
como ves ahí, un beta 181 la verdad está para un grupo que son los altos y la otra está para los sopranos. Entonces, la diferencia está más que un 3-1, la verdad, para tener una buena, para aislar bien la parte de coro que capta uno y que capta el otro micro. Y el beta 181 tiene una gran ventaja para eso, que es un condenser, me da todos los detalles, pero no es el condenser muy sensitivo. Entonces tampoco me agarra mucho del escenario. Hay que tomar cuidado, obviamente, con monitores. En este caso no envío el 181 a los monitores. Si le gusta o si necesitas hacer un coro colgado, que el micro esté a como 60 centímetros a un metro arriba del más alto y 60 a un metro a frente del más a frente. No soy muy fanático de coros con micros colgados porque normalmente eso se hace en iglesias y iglesias no tienen una buena acústica para eso, tienes tiempos de reverb muy largos y termina que no tiene mucha definición. Entonces me gusta más grabar a los coros con micros en pedestal, pero es una opción, ¿no? Hay mucha gente que le gusta de los micros colgados. Si es un coro grande y es un coro que canta fuerte, quizás no es tanto problema, pero también no puede tener monitores muy fuertes. Una técnica para guitarra, especialmente guitarra clásica de nylon, el sonido más natural le va a conseguir con el micro al 12º traste, alejado, ahí depende de cuánto de ambiente quieres captar, ¿no? Cuanto más cerca de la guitarra, vas a aislar más del ambiente, pero también agarra más el ruido de manejo de cuerdas de la mano, de la uña en la caja y cosas así. Cuanto más alejado, más natural, tiene más sala, pero también te agarra más ruido si la sala no es tan silenciosa. Hay gente que le gusta hacerlo en estéreo, donde uno está cerca del 12º traste, el otro micro está en el puente. Uno se va todo para la derecha, otro va todo para la izquierda. Lo que hace es que el sonido de un lado va a estar más brillante do que del otro. Si es el objetivo, está bien. Y el otro tema con eso es que si vas a mono, muchas veces vas a tener un sonido un poquito raro porque los micros pueden no estar ubicados exactamente a la misma distancia. ¿Okay? Otras opciones son micros solapa, a veces afuera del instrumento o adentro del instrumento. Eso va a depender mucho si tenés monitor, si no tenés. El micro dentro del instrumento es una técnica muy utilizada en las guitarras más finas que tienen preamplificadores con un captador en el puente y un micrófono dentro y puedes hacer una mezcla de uno con otro. Pero nuevamente depende del timbre que quieres sacar. Hay que escucharlo. Batería, cuanto menos, mejor, ¿no? A no ser que esté microfonando la batería de Metallica. Pero normalmente 4 micros es lo que más uso para jazz y para lugares pequeños. Un micro en el bombo, un micro en el redoblante, 2 micros de overhead, en el caso de tener un sonido de sala en estéreo. Los overheads es muy importante que estén a la misma distancia del redoblante. Si no, el sonido del redoblante va a llegar a distancia, a tiempos diferentes en los overs y puede sonar raro. Entonces, no es feo poner una cinta de medición y medir la distancia entre el redoblante y un over y medir al otro over. Te va a pasar que te va a mirar un poco raro qué está haciendo este chico allá, pero ayuda bastante. Algunas fotitos de los PG en el redoblante, en el bombo. Acá los KSM como overs y el KSM 137 ahí en el redoblante. Un kit de PG para toms y para redoblante. Para
técnicas de amplificadores, normalmente no ubicarlo justo a frente del centro del parlante, porque hay mucha distorsión. No distorsión buena de la guitarra, pero distorsión de sonido que no ayuda. Entonces el mejor es ponerlo más cerca del lado del umbral, de la borda del parlante. O si tienes uno de dos parlantes, quizás hasta entre los dos parlantes. Algunos ejemplos de micros. A la derecha tengo el Beta 27, que es un micro que ayuda mucho en guitarras extremadamente distorsionadas, como guitarras de heavy metal, que normalmente pierde un poco el cuerpo. Entonces, Beta 27, como es un micro supercardioide, si lo pone muy cerca, te da un poco más de cuerpo. A la izquierda tengo no sé si es un Fender Twin o algo así, con dos micros, y puedes elegir usar uno u otro o mezclarlos o usar uno en una canción, otro en otro, dependiendo de lo que quieres. El rojo es un KSM 313, que es un micro de cinta que tiene un timbre muy particular para la guitarra. A los guitarristas les gusta mucho. Y el otro es un SM57, que es un micro súper utilizado para amplificación de cabinas de guitarra. Hay un PGA 57 en el amplificador también. Una aplicación que me gusta mucho, los headsets. Usar, por ejemplo, un headset supercardioide como el Beta 54 en un coro para enviar la voz principal de la armonía para el coro. Entonces el coro recibe una referencia tonal, pero no es el micro del coro. Entonces no tengo tanta retroalimentación. Vientos, Beta 98 es el micro más utilizado para saxo. No me gusta esta ubicación de la foto, me gusta ponerlo un poquito más para el lado, no tanto en el centro, pero es muy práctico porque tiene un clip que va directo en la campana. Piano, esta ubicación del Beta 181 está muy interesante usando una montura que llamamos la A75M, que es un accesorio. El bueno es que se puede poner la cápsula muy cerca de las cuerdas. Entonces tienes una buena mezcla entre el grave y el agudo y puedes trabajar hasta con el piano cerrado, lo que muchas veces en eventos en vivo es importante. No vas a grabar un recital de piano clásico de esta manera, pero para popular, para pianos en bandas y así, ayuda bastante. Tiene una buena ganancia antes de retroalimentación. Bueno, por hoy es esto. Como siempre, estamos abiertos ahora a preguntas. Ya tengo un montón acá. Y también, si no tengo tiempo de contestarlas hoy inmediatamente o si necesitas elaborar un poquito más, mándame un correo a neves-adinaldo@shure.com. Me pregunto si la ecualización para un mezzo soprano es diferente de los sopranos. Depende de la voz, si es un coro o si es una individual, ¿no? Individual ahí depende del timbre de cada uno, pero si es un coro debe ser básicamente igual. Bueno, si tienes problemas de retroalimentación con el micro de saxo, por ejemplo, el micro de pinza, es porque probablemente tiene demasiada ganancia, ¿no? Normalmente el micro de saxo no necesita mucha ganancia porque el saxo tiene tanto volumen que no va a agarrar mucho lo que viene afuera. Puede ser que tengan exceso de ganancia. Si vas a usar dos micros en la tarola y quieres ajustar la fase se ajusta con delay.
Entonces, si tienes una consola o en la mezcla, puedes ajustarlo, se puede ajustarlo perfectamente con un delay. Hay que escucharlo. Y en el caso de el ajuste inicial sería poner los dos micros a la misma distancia a la tarola. Me pregunto si en en la X influye la distancia del cable. No, no influye la distancia del cable. Las dos cápsulas tienen que estar siempre eh, eh, juntas. Me preguntan, Darío, ¿cómo entra la señal del side en la consola si eso viene un cable? Bueno, ahí hay varias maneras. Si es una consola análoga, puedes poner un Y y entre la misma señal en en los dos canales. O si es una consola digital, puedes usar la misma entrada para dos canales. Este webinario, como todos los otros, va a estar disponible en YouTube probablemente para la próxima semana. El, en el MS que enseñamos, los dos micros eran beta 181. El, el M era el 181 cardioid y el S era el 181 bidireccional. Me dice que el 57 se usa mucho para grabar bajos. Eh, no sé, yo la verdad no he visto tantos. A mí no. El bajo es un instrumento que se dice, bueno, primero hay que ver si es un bajo acústico o un eléctrico, ¿no? Por el acústico simplemente lo imagino que es porque el 57 es un micro muy de una buena calidad y económico, pero no sería la primera opción para grabar el bajo. El SM58 no sería el micro ideal para grabar una guitarra acústica por una cuestión del pico de presencia que tiene. O sea, la parte de entre 2 y 8 kHz te va a sonar un poquito agresiva y también el 58 es muy, muy duro, entonces tendrías que ponerlo muy cerca de la guitarra. Me pregunto si la técnica MS necesita una matrix. Hay preamplificadores que ya hacen eso, pero básicamente el concepto es lo que expliqué. Esta matrix que se dicen es justamente doblar el canal del side, invertir la fase de uno y ponerlo uno todo para la derecha y otro todo para la izquierda. Eso es lo que hace la matrix. Me pregunta que la técnica de poner dos micros en el bombo, si también va el 3-1. La verdad no, porque en el bombo, imagino que esté hablando de una técnica como un beta 91 adentro del bombo y un beta 52 afuera.
es porque nos ayuda a que los dos capten el mismo sonido. Por el tamaño del bombo, la cancelación de frecuencia por fase se va a dar cerca de 400 Hz, algo así, dependiendo del tamaño del bombo, y es algo agradable al oído. O sea, es una frecuencia que, la verdad, normalmente la sacamos del bombo de cualquier manera. Para un estadio de fútbol, el VP88 es un buen micro estéreo para agarrar el sonido del público y es toda una cuestión de cuán lejos. El ideal para que no tenga retroalimentación del PA o del sonido del estadio sea que el micro primero no retorne a la bocina del estadio, sería la primera cosa, y el segundo es que esté más cerca del público do que de la bocina. La microfonación de la batería, la verdad, no cambia si estás en una casita o fuera, encerrado, ¿no? El único que los overs van a estar mucho más cerca de los platillos, pero normalmente en vivo los overs ya están más cerca de los platillos de cualquier manera. Para brass, o sea, para metales, el Beta 98 es buenísimo para individuales porque tiene un clip que va directo en la campana. Si quieres algo más fino para el estudio, los micros de listón son buenos para metales también. O el propio SM7, que es un micro fino para dinámico, o el propio KSM8, el nuevo, son micros buenos para esta aplicación. Para cantantes, independiente de la voz, cantantes solos, los micros depende de cuánto los armónicos y cuánto las S quieres. Yo pienso que va a depender del micro que vas a usar, un condenser o un dinámico. Yo pienso que el más importante es ver el padrón polar de acuerdo con la técnica de micro. Si cambia mucho la mano, probablemente un cardioide, o sea, un SM58 o un KSM8 va a ser mejor do que un supercardioide como un beta. Los XI se pone a 90 grados y son patrón cardioide. Para guitarras eléctricas en vivo, a mí me encanta el Beta 27 por el tema de supercardioide, puedes dejarlo bien cerca, pero si quieres algo más natural de guitarra, sin mucha distorsión, puede ser también un Beta 181. Bueno, para actores en escena hay muchas opciones y muchas veces son solapas y solapas omnidireccionales para que no tenga ruido de manejo. Bueno, si tiene diferencia de sonido entre varios platillos, es más una cuestión de ubicarlos, es una cuestión del baterista y no tanto del técnico. No hay mucho que hacer con eso. No hay una frecuencia específica que se va a sacar un platillo, de diferenciar un platillo del otro. El tema de fase es cuando
el mismo sonido llega a 2 micros. Entonces, en el caso de los overs de batería, es que tiene que estar a la misma distancia, por ejemplo, del redoblante para que agarren bien el sonido que llegue de una sola fuente a los 2 micros. Se puede usar micros de listón para en vivo sin problema ninguno. Hay mucha gente que lo usa en amplificadores de guitarra, en metales, pero son micros bidireccionales, entonces hay que tomar cuidado con los monitores, ¿no? Entonces pues, se usa mucho para amplificadores de guitarra porque el amplificador es muy fuerte, entonces se puede trabajar con muy baja ganancia en los micros. La verdad, las frecuencias de que pasan los feedbacks, no hay una frecuencia específica, una frecuencia que más da feedback do que otra. Esto es una cuestión acústica del lugar, es una cuestión de la respuesta en frecuencia del micro que estás usando, es una cuestión de la respuesta en frecuencia del monitor que estás usando. Entonces, hay muchas variables para saber cuál es la frecuencia que te va a acoplar o no. No hay cómo decirlo. Yo no tengo planes de tener un webinario de micros de cristal o de carbón, pero si tienes alguna duda específica, mándame un correo. Eh, son mucho más usados para comunicación do que, na verdad, para aplicaciones profesionales. No hay como aislar los overs de los tones o del redoblante, ¿no? Los overs van a captar tono y redoblante, no hay cómo. Lo que se puede hacer es poner el corte, el filtro más alto para que no agarre el grave de los tonos y del redoblante, ¿no? Y mezclarlo con el micro de redoblante, o sea, eh, para que suene bien. No hay como aislarlo completamente. Para congas, bongones, djembes y cosas así, a mí me gusta mucho los micros dinámicos, especialmente los micros de la serie beta. Puedes poner el beta 56 o el beta 57 o hasta mismo un condensador, dependiendo, por ejemplo, para el cajón peruano, un condensador te ayuda más a tener un poco del brillo de la parte más aguda. ¿Qué cables recomiendo para en vivo? Unos que funcionen. Básicamente esa es la única recomendación que tengo para cables. Un cable XLR que funcione, de buena calidad, que funcione bien. La distancia que debe estar el monitor de una voz principal es la distancia que el cantante lo escuche bien y que no esté tan fuerte con relación a la ganancia del micro. O sea, no hay una distancia específica, ¿no? Si está muy cerca, es bueno porque no tiene que dar tanto volumen en el monitor para que el cantante escuche, pero también no puedes dar mucha ganancia en el micro. O sea, es una prueba, no hay una distancia fija. Micros para conferencistas que agarran la mano y que no saben hablar en el micro, el KSM8 es perfecto para eso, el nuevo KSM8. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes de un KSM8 y estoy a como 20 centímetros casi del micro y me escuchan muy bien, imagino.
Y entonces esto ayuda bastante, el KSM8 ayuda bastante para específicamente este tipo de aplicación. Los micros de cinta no utilizan Phantom. Y la verdad, los de Shure no tienen mucho problema, pero hay micros de cinta que no puedes tener el Phantom prendido. Puedes utilizar la técnica NOS en overs de batería, sí, sin problema ninguno. Especialmente en grabación lo uso mucho. El tema del saxo, el centro del saxo tiene más armónicos feos, tiene una interacción un poco fea, especialmente en el medio grave. Si lo pone más acostado, te da un sonido más limpio. Para grabación de coro, se puede utilizar una técnica XY para imagen estéreo y después usarlos para enfatizar las sesiones, o entonces simplemente hace un paneo de las sesiones, especialmente si estás trabajando para video, los pone uno más para la derecha, otro más para la izquierda. El delay en los micros de la tarola es para ajustar algo de fase. Si lo escucha y suena bien, no es necesario manejarlo. En la hora que empieza a manejar con delay, ahora es una caja de Pandora complicada porque puedes dejar el sonido peor de lo que en la verdad estaba. Entonces hay que tomar mucho cuidado con eso. El condensador en el redoblante te da un sonido más de metal, ¿no? Algo más abierto do que el dinámico. Ahí depende del gusto que timbre quieres para el redoblante. ¿Qué técnica utilizar para voces sin mucha presión? Que canten cerca del micro. Ese es el ideal. No le deja una voz un solista que no tiene mucha presión, cantar alejado del micro, porque si no, no vas a poder dar ganancia suficiente. Condensador de Shure para voz, lo que a la gente le encanta, el Beta 87 o entonces el KSM9. Dos micros condensadores para un coro de 10 personas. Sí se puede, hay que alejarlos en el 3-1 sin problemas. Para flautas como queña y zampoña, el dinámico te ayuda bien a aislar si estás en un ambiente ruidoso, pero si haces en el estudio, un condenser te va a sonar mucho mejor. Sí, para el sonido en vivo se justifica equiparar la distancia entre los over-tambor, sí, por una cuestión de que va a sonar raro si no lo hacen. Bueno, llegamos a nuestro tiempo límite y todavía tengo un montón de preguntas. Por favor, yo no tengo acceso a las preguntas después que cierre el webinario. Entonces, mándame por correo si no la he contestado. Muchas gracias por participar del webinario. Que tenga un lindo final de semana y nos vemos en el próximo. Gracias.